1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de soldados aliados quedaron atrapados en una pequeña playa del norte de Francia llamada Dunkerque, rodeados por el avance impecable del ejército nazi, con el mar como única salida y el cielo convertido en un campo de batalla. La supervivencia parecía imposible, pero lo que ahí ocurrió no solamente fue una retirada, fue un acto de resistencia, coraje y esperanza que cambiaría el rumbo de la guerra. La película comienza con un grupo de soldados británicos y franceses, refugiados en la playa de Dunkerque después de escapar de Francia al ser invadida por los alemanes, pero su tranquilidad no durará mucho, ya que el enemigo les lanzará pancartas con el mensaje que se rindan. De pronto empiezan a ser atacados y uno a uno son reducidos. El único sobreviviente llamado Tommy se refugia en una trinchera aliada, para luego salir a la playa y mostrarnos que son cientos de soldados que están en ese lugar. Luego ayuda a un soldado llamado Gibson a enterrar a su compañero. De pronto nos mencionan que esos eventos son de hace una semana, y lo llaman el topo porque todos se encuentran escondidos en esa playa. Momentos después aparecen un grupo de bombarderos y los empiezan a atacar. Muchos soldados terminan muriendo ya que no tienen dónde refugiarse. Ahora nos trasladamos a eventos que han ocurrido hace un día llamado el mar, donde un joven llamado George ayuda al padre de su amigo Peter a sacar las cosas de su embarcación, ya que los soldados han ordenado desocuparlos para llevarlos a la guerra. Luego nos encontramos una hora antes, al cual llamaremos Aire, donde 3 pilotos británicos se dirigen a las costas de Dunkerque para proteger a los aliados. En el topo Tommy logra encontrar un herido, y aprovechan llevarlo con Gibson al muelle para poder salir del lugar. En el mar George y Tommy aprovechan el descuido de los militares, para colocar dentro del barco todos los salvavidas que encuentran. Luego Dawson pone en marcha el barco escapando del lugar, ya que él mismo quiere rescatar a los soldados. Además George acepta seguirlos al saber que van a la guerra. En el aire los pilotos se encuentran con los enemigos, por lo que se preparan para atacar. En el topo los soldados llegan con el herido, y como les ordenan regresar se esconden debajo del muelle para subir en el siguiente barco. En el mar Dawson sigue avanzando con los jóvenes, en el aire los pilotos siguen atacando. Logrando acabar con un bombardero, y al notar que el líder no responde empiezan a buscarlo. En el topo el contraalmirante menciona que Churchill espera que puedan rescatar al menos 30.000 hombres, y al saber que hay más de 400.000 se preocupan, aún así piensan buscar la manera de rescatarlos a todos. En el mar Dawson llega hasta lo que parece ser restos de un barco, encontrando un oficial sobreviviente al cual rescatan, pero cuando intentan hablar con él no les responde nada. En el aire Farrier encuentra los restos del líder, y al no ver ningún paracaídas lo da por muerto y asume el mando, pero luego se da cuenta que su indicador de combustible se averió, por lo que le pide a su compañero Collins que le informe para saber cuánto le queda. En el topo un bombardero alemán llega reduciendo a muchos aliados, incluso sus bombas llegan hasta el barco de rescate dejándolo inutilizable. Los soldados se lanzan al agua para salvarse, y uno de ellos llamado Alex es rescatado por Tommy, mientras el comandante observa la catástrofe sin poder hacer nada. En el mar el oficial muestra una actitud violenta al no querer aceptar ninguna ayuda, luego confiesa que su barco fue atacado por un submarino. En el aire Farrier y Collins están a punto de llegar a Dunkerque, por lo que deciden ascender para no ser sorprendidos por el enemigo. Mientras Tommy con Alex y otros más llegan a tiempo al barco para alcanzar el buque, al llegar los soldados ingresan a un compartimento donde se pueden alimentar, mientras Gibson prefiere esperar afuera por miedo a los bombarderos. En el mar el oficial descubre que Dawson se va a Dunkerque, por lo que le pide regresar a Inglaterra por miedo a morir. El hombre le dice que lo hará enviándolo a descansar. Al ver que puede ser peligroso Tommy lo encierra en la cabina. En el aire Collins nota a un bombardero acercarse, ambos logran reducirlo, pero luego son atacados por otros más que hacen caer a Collins, quien decide aterrizar en el agua al ver que no hay muchas olas. En el topo un torpedo impacta en el buque, destruyendo la cabina donde se encuentran los soldados y hundiéndolos al instante. Gibson rápidamente encuentra una compuerta salvando a tiempo a sus amigos, mientras el buque termina hundiéndose. En el mar 13 Spitfires pasan sobre el barco. Dawson los reconoce y le dice a George que son los mejores de la época, sin saber que dentro de ellos se encuentran 3 pilotos que ayudarán a los aliados. Momentos después el oficial se entera que fue encerrado, y al salir ordena a Dawson que cambie de ruta, pero este no le hace caso y sigue su rumbo. En el aire Farrier ve a su amigo descender y al saber que está bien se va del lugar. En el topo los soldados llegan a un bote salvavidas, pero estos no los aceptan porque están llenos. Además el sargento es el hombre que Dawson rescató, ya que estamos en el pasado.
Al ver su desesperación les dice que se calmen hasta que llegue otro bote, ya que el agua no está helada y tienen chalecos salvavidas. En el mar el oficial rescatado intenta forcejear para cambiar el rumbo del barco, esto ocasiona que George tropiece y caiga por las escaleras, golpeándose la cabeza. En el aire Farrier sigue atacando al enemigo que queda y logra dañarlo, en eso logra ver un grupo de soldados salvándose de un barco a punto de sumergirse, además descubre que hay más enemigos, pero se preocupa al no saber cuánto combustible le queda. En el topo Tommy y los demás llegan de nuevo a la playa de Dunkerque, luego intentan de nuevo subir a los botes para escapar del lugar, pero el fuerte oleaje se los impide. Horas después los soldados empiezan a crear un puente falso, ya que la marea está empezando a subir. El sargento menciona que lo sabe porque el mar está atrayendo a los soldados muertos. Mientras tanto Alex y los demás descubren un barco pesquero varado en la playa, por lo que deciden acercarse con esperanza de escapar del lugar. En el mar Peter descubre que George tiene una hemorragia, además su amigo le confiesa que su sueño era lograr algo y salir en el diario de la escuela, lo malo es que ya no lo puede hacer porque perdió la visión. En el topo el oficial descubre que los barcos se retrasan por la pérdida del buque, además se entera que los demás buques los están guardando para una próxima guerra en Gran Bretaña, y a cambio están mandando muchos barcos pequeños a la playa. Por otro lado los soldados llegan al barco pesquero, y deciden esperar hasta que la marea llegue y los saque de ahí, sin importarles que están fuera de su perímetro y pueden ser atacados. En el mar Peter le informa a su padre lo grave que está George, en eso observan un bombardero acercarse a un limpiaminas, por lo que se preparan para rescatar a los sobrevivientes en caso sean atacados. En el topo los soldados esperan tranquilamente la marea, pero luego se empiezan a preocupar al descubrir que solo subió unos centímetros. En el mar Peter descubre a dos Spitfire que llegan tras el bombardero, y después de derribarlo uno de ellos es atacado y empieza a caer. Collins que está dentro de él impacta en el mar, pero al querer salir la entrada no se abre, mientras que Farrier lo deja al pensar que está bien. Al ver que el avión no abrió el paracaídas Dawson acelera para rescatarlo. En el topo los soldados siguen esperando que suba la marea, de pronto alguien se acerca y al capturarlo descubren que es el dueño del barco, además se enteran que todavía faltan horas para que este flote, de pronto un naval impacta en el barco y todos se protegen, enterándose después que el enemigo solo está practicando tiro. En el mar Collins empieza a hundirse, por lo que golpea a la luna para poder escapar pero es en vano. En el topo los soldados se empiezan a preocupar porque el agua está ingresando al barco. Al buscar una solución Alex propone que bajen a Gibson para que el barco flote, ya que cree que es un impostor porque no ha hablado en todo el camino, luego se da cuenta que es un francés y el collar que tiene no le pertenece, pero Gibson termina defendiéndose empujándolos, y cuando el marinero sale del barco los alemanes empiezan a disparar, en el mar Collins termina hundiéndose, pero momentos después. Peter golpea a la luna y lo salva. En el aire Farrier no logra detener a los dos bombarderos que destruyen un barco, el cual deja caer todo su combustible y momentos después se hunde. En el topo un barco llega y se lleva a un grupo de soldados, mientras el oficial descubre a lo lejos el barco pesquero que ya está en el mar, además por los disparos se dan cuenta que los alemanes ya están cerca, en el mar los soldados tapan los hoyos del pesquero para que el barco no se hunda, momentos después el comandante logra observar muchos barcos acercarse para rescatarlos, por lo que sus ojos se llenan de lágrimas. Sin embargo Dawson y los demás aún se encuentran en alta mar, observando. Como el barco visto anteriormente es destruido por los dos bombarderos, Collins logra ver a Farrier y le pide que los derribe, y los sobrevivientes que están llenos de combustible son rescatados. En el topo los soldados empiezan a ser rescatados por los barcos, mientras en el aire Farrier logra derribar a un bombardero a pesar que está con el combustible de reserva. Por otro lado en el pesquero los soldados deciden abandonar el barco, ya que el agua lo llenó por completo, pero Gibson termina enredado en una cadena y se ahoga. Los soldados intentan luego alcanzar el barco que está cerca a ellos, pero en esos momentos llegan los dos bombarderos y lo destruyen. En el agua los soldados se acomodan y Alex le informa a Peter que su amigo está muerto. Esto hace que el joven se sienta mal, pero aún así le dice al oficial que su amigo está bien para que no se sienta culpable. En el topo Tommy y los demás descubren que se ha salido el combustible, y cuando ven el bombardero acercarse todos se lanzan al mar para no morir quemados, mientras Farrier logra dar con el bombardero haciéndolo caer. Al impactar en el mar algunos pierden la vida porque quedan atrapados en el fuego, mientras Tommy con Alex y otros más llegan a tiempo al barco de Dawson. Farrier luego apaga su motor pasando por la playa de Dunkerque, mientras el comandante está feliz al ver gente de todos lados ayudándolos. De pronto logra ver el caza de Farrier, pero su rostro cambia al escuchar que se acerca un bombardero alemán. En el mar Collins con Dawson notan que un bombardero se acerca, por lo que el hombre logra girar el barco a tiempo para evitar el ataque.
en la playa el bombardero se aproxima, pero poco antes de llegar es derribado por Farrier, llenando al comandante y a los soldados de felicidad. Farrier luego termina volando sobre las costas de Dunkerque. Mientras tanto, Dawson y los demás pasan por el Canal de la Mancha, y al llegar a Weymouth el oficial que rescataron descubre que George murió y se aleja sin decir nada. Luego todos se reúnen para tomar el tren y regresar a casa. En la playa el comandante descubre que hay más soldados rescatados que esperaba Churchill, ya que no son 30.000 sino 300.000. Además decide quedarse para evacuar al grupo de franceses que están en ese lugar, por lo que el oficial lo deja. Por otro lado, Peter llega a casa y se dirige al periódico de la escuela, con el fin que publiquen un artículo sobre George. En el tren Tommy aprovecha en leer el discurso de Churchill sobre la guerra, mientras la gente los recibe con alegría por haber vuelto a casa. Por otro lado, Farrier termina aterrizando en el área enemiga de Dunkerque, y rápidamente incendia su avión para que los alemanes no copien su tecnología, y en su casa Dawson y Peter descubren que hay un artículo en el periódico sobre George, condecorándolo como un héroe de guerra. Lo que no sabían era que Collins había llevado su foto y su historia para que lo publiquen. Mientras tanto, Farrier termina siendo capturado por los enemigos, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra que Farrier posiblemente terminó en un campo de concentración, pero si sabía que le iba a pasar eso porque no aterrizó en paracaídas o en el agua. Primero no podía en paracaídas porque su avión estaba a muy baja altura, por lo que podría haber muerto. Incluso tenía que saltar porque el Spitfire no tenía cohete de inyección. Segundo, no pudo aterrizar en el agua porque el área estaba llena de barcos, así que podría haber impactado con uno de ellos. Fuera de todo eso, hizo lo posible por salvar a los aliados antes que rendirse. La muerte de George demostró que la guerra no es justa, ya que las pérdidas que sufrimos no se limitan solo a las muertes en el campo de batalla, los soldados que disparaban al bombardero desde la playa podrían haber tenido una pequeña posibilidad de dañarlo. Pueden ser armas pequeñas, pero si muchos disparan a la vez pueden conseguirlo. Por último, Dunkerque nos muestra lo más real que puede ser una guerra, con imágenes impactantes y una buena fotografía, donde el suspenso y las circunstancias pasan por encima de unos buenos actores. Una película muy recomendada. Espero que te haya gustado este resumen. Si es así, acá te dejo otro para que lo mires.